Compañeros, me da mucho gusto saludarlos. Estamos ya en la recta final de este curso. Vamos sobre la tercera unidad eh, y es un tema de programación, robótica y temas emergentes en la educación. Honestamente, no tengo claro qué tanto vamos a poder profundizar, sobre todo porque de acuerdo a sus testimonios vertidos en una de las tareas, pues como que programación así, casi todos me dijeron no es lo mío. Y está bien. De hecho, pues sabemos que esto tenemos que abordarlo de una forma que nos pueda servir a todos, que nos pueda dejar algo y pues que les dé algunas herramientas nuevas para cuando tengan que estar frente a un grupo o conduciendo algún esfuerzo educativo. Entonces, dicho esto, básicamente por donde vamos a abordarlo es por las definiciones básicas y algún ejercicio que va a estar bien interesante para empezar. Ya en las tareas de a partir de hoy, dependiendo de lo que me digan, vamos a avanzar en un sentido o en otro. Se los cuento al final. Y estoy como influencer, no quédate al final. Bien, hablamos del pensamiento computacional cuando nos referimos eh, a cosas que no necesariamente son código. A veces se confunde, ¿no? Siempre que lo asociamos directamente a un lenguaje de programación o a las computadoras y tal, pero realmente esto de los sistemas es bastante más genérico de lo que podemos imaginar. Básicamente de lo que hablamos es de la formulación de problemas y soluciones para esos problemas que puedan llevarse a cabo esas soluciones de manera sistemática. Es decir, que podamos seguir una secuencia de pasos para poder llegar a esa solución que estamos buscando. Si partimos de una definición así de amplia, pues entonces encajan un montón de actividades, si no es que todas. ¿Cómo determinamos esto? Bueno, para empezar, detectando qué información es realmente relevante, cuáles son los pasos necesarios que se tienen que seguir a partir de que contamos con esta información. Si algo se puede automatizar, nos va a ahorrar un montón de tiempo. Y algo bien importante, ¿cómo poder comprobar si eso que estamos planteando realmente funciona o no? En el mundo de la computación, sabemos que esto es prácticamente automático, porque hacemos un código, hacemos un algo, lo probamos, no corrió o no hace lo que nosotros queremos y nos regresamos, ¿no? Habrá procesos donde el saber si funciona o no funciona sea algo más lento, sobre todo en las cosas que tienen que ver con cuestiones muy humanas. Eh, pero en general, estos elementos esenciales son los que nos determinan una forma de pensar que llaman los expertos computación. Ahora, existen tres pilares clásicos y luego vamos con algunas definiciones muy sencillas también, pero lo más importante, bueno, de esos pilares fundamentales es la decomposición, es decir, tener la capacidad para dividir un gran problema en varios pequeños, al grado de que lleguemos a elementos que sean perfectamente manejables y que les podamos dar solución. A veces esto aplica para un montón de cosas, ¿no? Ven, estamos ante un gran reto y dicen, uy, está bien difícil, no, no, tranquilo, espérate, a ver, vamos a partir la bronca en cachitos chiquitos y vamos a ver qué es lo que sí puede salir y operativamente qué es lo más importante en este momento para poder seguir avanzando. Muchos psicólogos basan su trabajo en esto, ¿no? En ayudarle a las personas a clarificar sus ideas y a ver el mundo no tan complicado, simplemente partiendo del problema en trozos más pequeños. Otro elemento importante es el reconocimiento de patrones. Poder decir, mira, esto es similar a esto, si hacemos alguna adecuación, esta solución puede ser la misma solución para estas cuatro broncas juntas, aplicado de diferente manera o en diferente momento. Pero ese reconocimiento de patrones es el que nos permite poder ser muy eficientes a la hora de plantear soluciones. Es decir, no tengo que aprender cuatro cosas distintas. Aprendo una que la pueda aplicar y eso me sirve para diferentes elementos que yo vaya a tener que desarrollar. El tercer pilar es la abstracción. Es decir, cuando logramos quitar todo lo que nos estorba y dejamos
únicamente aquellos elementos que resultan relevantes. Eso es bien importante, porque luego nos empezamos a cargar de un montón de cosas, vemos a un estudiante que lo estamos acompañando en su proceso, que se empieza a cargar de cosas que no necesariamente son trascendentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, despejar un poco el camino y enfocarlo a lo que realmente importa. Si tenemos que hablar de conceptos básicos, pues va a depender mucho de qué diccionario agarren, pero así los esenciales que nos permiten explicar un montón de fenómenos son los siguientes. Para empezar, el tan llevado y traído algoritmo. Todos los que trabajan o que juegan con redes sociales, pues saben que el algoritmo a veces es enemigo y a veces es amigo, y cosas que hacemos para conquistar el algoritmo, y qué rayos es el algoritmo. Bueno, no es más que una secuencia general de pasos que sirven para resolver un problema. En el caso, por ejemplo, de la escena que ustedes han visto un montón de veces, que es cuando llega un profesor el primer día de clases y va a hacer ese momento que le llama el encuadre, donde les platica el plan de estudios, lo que se va a ver en el curso y cómo evaluar y tal, ¿no? Si esto fuera algorítmico, diríamos, pues sesión 1, encuadre, y ahí va, ¿no? Todo lo que implica el encuadre será otra cosa. Eh, a eso le llamamos secuencia, que son las acciones específicas que se tienen que hacer en un orden así muy particular, porque ahí sí el orden de los factores altera totalmente el producto. Entonces, mientras que el algoritmo nos da una secuencia generalizada, la secuencia nos acerca a procesos más concretos y que pueden ser extraídos y aplicados en otro mundo. El caso, por ejemplo, bueno, se aplica prácticamente a todas las disciplinas, mejor no me enrollo con esto. Eh, ¿Qué tan general es el algoritmo y qué tan específica es la secuencia? Ahora sí que al gusto del cliente. Esto es como asomarse a un fractal y cada vez que nos vamos profundizando más siguen apareciendo formas nuevas. Porque si hablamos, por ejemplo, de que dentro de un algoritmo, del inicio de una clase, va una evaluación diagnóstica, podemos llegar a la secuencia de la evaluación en sí, y luego llegamos a la construcción del ítem de cada pregunta de esa evaluación, y luego nos vamos a una cuestión epistemológica para ver, bueno, nos podemos ir metiendo tan a fondo como sea necesario. Entonces, esto queda simplemente como un momento con dos escalones, uno general, uno específico, uno muy grandote, otro muy acotado, que nos sirven para identificar, a ver, dentro de este algoritmo estamos en este paso y esta secuencia es la que nos está funcionando o no. Otras son los elementos condicionales. Es otro de los conceptos básicos. Y es donde tomamos decisiones, ¿no? Donde podemos anticipar si ocurre tal cosa, entonces va a suceder esto. En programación, regularmente en los diagramas de flujo se simboliza con un rombo, ¿no? Seguro lo han visto. Eh, pero nosotros así pensamos, ¿no? Lo hacemos de una forma cotidiana, casi sin pensarlo, ¿no? Voy a ir a comer tacos y si está cerrado, entonces voy a ir a comer sushi. Y si está muy caro, entonces voy a pedir la mitad. O sea, ya lo tenemos integrado, ¿no? Y pueden ser decisiones que pareciera que estamos tomando de forma muy rápida, cuando en el fondo quizás son decisiones que ya tomamos antes y que en este momento las estamos haciendo conscientes. El hecho de tener que plantear problemas donde existen esas condicionales nos lleva a trabajar con los estudiantes en la capacidad de anticiparse, de poder prever escenarios y de poder plantear soluciones, y es un ejercicio absolutamente crítico, porque estamos ejercitando esta capacidad de pensamiento, eh, sobre todo de cuestiones abstractas, ¿no? Porque es anticiparnos a algo que no ha ocurrido, nos pone en un escenario que puede ser bastante complicado. Ahí decimos. Otra, los llamados lazos, ciclos, bucles, va a depender del idioma y del traductor que estén utilizando, los loops, eh, que son, bueno, acciones que se van a repetir hasta que una condición
se cumple. Eh, este tipo de acciones regularmente implican una cierta supervisión de que algo funcionó o no funcionó. Una de las habilidades que me dejó la pandemia y tener un buen amigo panadero fue aprender a hacer pan en casa. Y cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y cuánto tiempo tengo que amasar esto? Dice, ah, pues estiras la masa y si ya está elástica, si ya ves como una redecita transparente, entonces, ajá, pero ¿cuánto? Pues tú dale 15 minutos. Y si no está, le das otros 5. Y si no está, le das otros 5. Vas a repetir el mismo proceso una y otra vez hasta que te quede, ¿no? No sabía que era tan cansado, pero bueno, ya ahora me toca hacer pan una vez a la semana. Se los recomiendo, sirve como terapia, haces brazo también. En fin, como pueden ver, con este ejemplo tan simplón que se me ocurrió ahorita, este tipo de elementos de los lazos de sigue y repite hasta que salga, pues lo usamos de manera cotidiana. En programación, pues es mucho más directo, ¿no? Cuando estamos construyendo algo. Y bueno, inevitable hablar de la depuración, del debugging, que no es otra cosa que buscar los errores, hacer pruebas, encontrar qué fue lo que falló y hacer correcciones. Eh, a mi generación, nos tocó crecer con la con que el error era mal, satanización del error. Y era muy malo equivocarse. Y bueno, no es que sea bueno equivocarse, pero pues lo malo es no hacer nada cuando te equivocas. Entonces dices, bueno, a ver, aquí está fallando algo que me falló, voy y lo investigo, lo corrijo, vuelvo a probar, y entonces estoy haciendo que algo que ya está más o menos, pues quede un poco mejor hasta que quede lo mejor posible. Esa depuración, pues también es algo que aplicamos de manera constante en nuestras vidas y en distintos entornos, haya o no haya computadoras. Entonces, como pueden ver, esos conceptos básicos del pensamiento computacional aplican para un montón de cosas. No es que querramos ser programadores y que tenemos que aprender esto. Es que implica una forma de pensar que no es precisamente la tradición. Eh, si hablamos de desarrollar pensamiento computacional, quizá voy a repetir alguna de las palabras que expresé, pero pues es una forma de abordar un problema que implica descomponerlo en problemas pequeños, que sí puedan manejar, identificar patrones, abstraer información relevante y diseñar soluciones que puedan ir paso a paso en su implementación. Como pueden ver, esto es bastante general. La pregunta es, ¿dónde está el fundamento pedagógico de todo esto? ¿Por qué nos serviría aprender pensamiento computacional o sobre pensamiento computacional eh, si lo que estamos estudiando es medicina o educación o administración o cualquier carrera que se les ocurra? Bueno, inevitable hablar de tres señores, ¿no? Primero, del señor Jean Piaget, que él fue de los primeros en plantear esto de la arquitectura del pensamiento. Creo que fue el primero. Eh, Él se preguntaba cómo se construye el conocimiento en la mente de una persona, porque a él partía de que el conocimiento, no estamos copiando la realidad en nuestro cerebro, la estamos construyendo poco a poco a partir de los elementos que vamos integrando. Por eso después tuvo sentido la teoría del caos. Es decir, el hecho de que tengas ahí un bloque de información, aunque no sepas exactamente de qué se trata, eso no implica que más adelante no lo puedas conectar con algo más. Y bueno, por ahí viene, ¿no? Son teorías del siglo pasado, de por ahí de los años 20, 30, 40, por ahí, ¿no? Simultáneo a Piaget, llegó otro señor, el señor Lev Vygotsky, uno de los grandes talentos de la psicología, y él decía, bueno, es que el pensamiento es un acto social, eh, porque él se preguntaba de quién y de dónde viene ese pensamiento. Él lo relacionaba con un constructivismo social. Si Piaget hablaba de constructivismo,
Vygotsky le puso el apellido social. Tengo dudas de cuál de los dos fue primero porque realmente son contemporáneos. En la foto de Vygotsky se ve con menos canas porque él murió muy joven. Esa fue una de las tragedias de los pensadores de la psicología. Eh, y por eso pues, se quedó su foto ahí sin canas y sin lentes. Eh, Después llegó otro señor, años después, el señor Simon Papert. Eh, Él fue un matemático sudafricano que después vivió en Estados Unidos muchos años. Y él dijo, bueno, ¿qué pasa si metemos una computadora en esta ecuación? Es decir, una computadora podrá ser una buena herramienta para construir pensamiento. Eh, y curiosamente hay una anécdota de un artículo, no sé si es artículo o libro de Papert, que relaciona a educadores y médicos. Y me hizo gracia porque curiosamente en este grupo pues hay educadores y médicos. Él decía que si un médico del siglo pasado, siglo XIX, bueno, pasado, del siglo XIX, llega a un quirófano moderno, cirujano del siglo XIX que llega a un quirófano contemporáneo, se quedaría congelado. Máquinas que no conoce, protocolos que no conoce, métodos de higiene que no conoce, eh, instrumental que no conoce, diría, ¿qué rayos hago aquí? Se queda quieto. En cambio, un docente del siglo XIX, que lo ponemos en un aula contemporánea, pues a lo mejor no conoce la pizarra electrónica o el proyector, pero todo lo demás va a fluir. Agarra un gis o un plumón, tiene una pizarra, tiene estudiantes y tranquilamente puede impartir una clase. Papert hablaba de esto para decir cómo han evolucionado un montón de campos. En cambio, lo educativo se ha quedado prácticamente igual. No ha tenido gran cambio. Cierto, usamos pizarrones, usamos, bueno, pizarrones electrónicos, o pantallas o proyectores, pero el acto sigue siendo exactamente el mismo. Él dijo, bueno, ¿qué pasa si utilizamos la herramienta como herramienta de una computadora para construir pensamiento? Cambió un poquito la palabra. Él dejó de hablar de constructivismo y con él se empezó a hablar del construccionismo. Es decir, ¿qué cosas aprendemos cuando hacemos? Que él preguntaba el cómo, Vygotsky el con quién, de quién, y él decía, bueno, ¿y qué pasa si hacemos? Si nos ponemos las manos a la obra, ¿qué tantas cosas podemos aprender? Curiosamente, inspirado en Papert, eh, que en sus últimos años, hasta donde tengo entendido, los pasó por ahí por el MIT, el famosísimo Instituto Tecnológico de Massachusetts, geniales por todo lo que hacen en tecnología. Un grupo de ahí del MIT se le ocurrió plantear un proyecto para hacer sencilla la programación. Todos ellos inspirados en Papert. Es decir, quizás no quiero propiamente enseñarte a programar. Lo que quiero es que aprendas cómo funciona este pensamiento computacional. Y de ahí surgió este proyecto que se llama Scratch. Está bien bonito, está realmente muy bonito. Sé que por sus tareas, sé que ustedes ya algunos han utilizado esta herramienta para hacer cosas. Bueno, van a batallar menos. Esta tarea va a ser muy sencilla. Para los que nunca se han acercado, que son la mayoría, eh, les platico un poco. Básicamente, esta es una plataforma para crear animaciones, juegos, eh, piezas de arte, en fin, todo usando como si fuera un sistema de Legos. Agarro una pieza, le doy un parámetro y luego la pego con otra y luego la pego con otra. Les voy a pedir que abran una cuenta aquí eh, y también que la exploren, pero con las siguientes indicaciones. Para empezar, hay un botón que se van a encontrar ahí, dice explorar en el menú superior. Hay un lateral, un drop down, donde les da la opción de los populares o las tendencias. En este caso, yo recomiendo que utilicen los populares. Y se van a encontrar una serie de piezas creadas por entusiastas de esto, de un montón de cosas.
Hay algunas, les anticipo, que son muy, 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 muy sencillitas. Nada más sale ahí un gato y dice hola y ya. Este, y hago referencia al gato porque es como el icono de es el personaje base de esta plataforma. Eh, Vean lo que han hecho otros, vean lo que han hecho otros en animaciones, en música, para hacer cómics también funciona. Eh, y también dense una vuelta por otra área, por el área de las ideas. Y particularmente hay una serie de tutoriales que van desde lo muy básico, qué hace, dónde están las herramientas, cómo se pega, cómo se juega con esto, hasta cosas ya más avanzadas. Péguenle una explorada a esto, entreténganse lo más que puedan, pero no lo más que puedan, hasta que ustedes mismos digan, ahí estuvo. Porque lo que toca hacer hoy es lo siguiente, ingresar a Scratch, abrirse una cuenta, explorar los proyectos, descubrir qué posibilidades tiene la plataforma, y esa es la magia que tiene ese tipo de sistema. Vemos que si alguien más hizo esto con poquitas capacidades, pues quizás yo también puedo, aunque no sea un experto programador. Eh, Busquen en la sección guía los tutoriales, vean los que sean necesarios y les pido que respondan algunas cosas. Básicamente, ¿cómo podrían utilizar una pieza creada en Scratch para su entorno de aprendizaje que están haciendo en Google Sites? Todas las piezas de Scratch se pueden compartir en el enlace o se puede obtener el código para incrustación, cosa que ya ustedes han hecho con mucho éxito. Entonces, esa parte no tiene problema. Como ustedes bien recordarán, el problema regularmente es cómo utilizamos esta pieza tecnológica en una cuestión didáctica, cómo le damos ese sentido. Entonces, una vez que vean todas las posibilidades de la plataforma, lo que sigue es preguntarse cómo le pueden sacar provecho. Eh, Agreguen el enlace de algo que les haya llamado la atención y que les gustaría crear, pensando en ese proyecto que están haciendo en Google Sites. Eh, a lo mejor ven al gato bailando y dicen, ah, yo quiero un pie diabético bailando, o yo quiero un corazoncito bailando. Está bien, se vale. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos tomando la idea de algo que ya se hizo para plantear algo similar que encaja con lo que estamos haciendo. Y muy importante, platíquenme si les gustaría desarrollar una actividad con esta plataforma porque nos quedan pocos días. El contenido que está por ahí tiene que ver con robótica y tiene que ver, es un poquito más avanzado que esto, tiene que ver con otros elementos de tecnología, no necesariamente computacional, que podemos incorporar o solamente mencionar, ¿sí? Entonces, si ustedes, dependiendo de lo que me diga la mayoría, si les gustaría desarrollar una actividad con esto o no, vamos a profundizar un poco más o ahí lo dejamos como algo informativo, como un elemento eh, curioso. Y ya, esto. No he calificado todas sus tareas, son apenas las 7 de la tarde del lunes, algunos apenas están integrando sus piezas de generadas por inteligencia artificial, ya que se junten en junio, lo voy a sentar a calificar. Pero por lo pronto, pues ahí les dejo lo del día y pues ustedes saben que si hay alguna duda o algún comentario, yo los leo en sus tareas, ahí en el capítulo de comentarios o en un correo electrónico que me quieran enviar, por aquí ando. Por lo pronto, buenas noches, bye.